Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones, abrazos de alma a alma. Que todo esté fluyendo en armonía perfecta, te lo deseo de corazón y de alma. Estos momentos que a todos nos está tocando vivir, a chicos, medianos y grandes, es momento de crecimiento, de aprendizaje, de maduración, de introspección, de toma de conciencia. ¿Qué debo de seguir haciendo? ¿Qué ya no voy a hacer? ¿Qué voy a seguir diciendo? ¿Qué ya no voy a decir? ¿Qué sí quiero en mi vida? ¿Qué ya no quiero en mi vida? Y no solamente por la situación que estamos viviendo, que repito es mundial, astrológicamente. Este mes, les dije la semana pasada, es un mes de abrir y de cerrar. Es un mes de tomar determinaciones. Vamos a andar todo el mes muy sensibles, que quede clarísimo. Vamos a andar muy exageraditos, muy sensibles, porque ya estamos vamos a entrar, pero eso falta hasta el 20 de junio, el sol en Cáncer. Pero desde ya sí quise decirles que esta semana, que va a ser del 8 al 14, tenemos luna llena y vamos a cerrar la semana con luna menguante. Luna llena traemos arrastrando pues la maravilla del eclipse, que fue el día 5, que recuerden que un eclipse es como si fueran 5 lunas llenas o 5 lunas nuevas. Dependiendo en el área de la carta natal que tengamos, es donde se nos multiplica. Pero acá lo más importante es que es una época, es una semana importante de poder tomar conciencia verdaderamente si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Sí les invito a que no tomen decisiones no pensadas, no analizadas o al vapor. Que no sea la emoción, la urgencia, la necesidad, que nada ni nadie te mueva de tu centro. Eso es muy importante. Lo pongo sobre la mesa porque las emociones van a estar un poco disparadas. A lo mejor vas a querer terminar una relación sentimental, a lo mejor vas a querer cerrar un trabajo, a lo mejor ya no vas a querer estar haciendo eso. Analízalo. Y te lo dije la semana pasada, si lo has estado pensando, adelante, ya ciérralo o ábrelo, lo que tengas que hacer. Solamente te invito, porque estamos en luna llena, cerramos esta semana con luna menguante, pero traemos la influencia del eclipse que no solamente se queda unos días, se queda meses. Así que es bien importante que trabajemos con nosotros mismos, canaliza tus impulsos, piensa bien lo que vayas a decir. Hay signos que se hieren con más facilidad que otros, los aguas se hieren con mucha facilidad, o los tierra tienen una memoria bárbara, no se diga los escorpiones, y de repente los fuegos podremos soltar lengua, un Aries, un Leo, un Sagitario, y bueno, ya pasó. No, hombre, pero no te quiero contar lo que te va a decir un Cáncer, un Piscis, un Escorpión o un Tauro, de que te acuerdas lo que me dijiste. ¿Cuándo? Ayer. O sea, no me acuerdo. Ok, esos impulsos hay que canalizarlos. Si nosotros aprovechamos esta semana para visualizar, decretar y afirmar qué sí quiero y qué no quiero, es bien fácil. Pon una velita de la que consigas, la que tú tengas en casa, una velita. Enciende un incienso. Pon un vasito con agua. Ponte a platicar contigo mismo. Toma papel, toma pluma y ponte a escribir. Suelta, suelta, pum, 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 pum. Te va a llegar más información de la que te imagines. Ahí vas a encontrar la respuesta a tus dudas. Si por casualidad en casa tienes una vela blanca o una vela morada, va a ser excelentísima. Si tienes cristalitos de cuarzo, todavía mejor. Tomas tu cristal de cuarzo con tu mano izquierda, tomas tu pluma con tu mano derecha y te pones a escribir. Enciendes tu velita, tu vasito con agua, tu incienso y déjate ir. Taca, 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 taca. Ahí vas a tener un titipuchal de respuestas que te van a dar en el punto exacto de las dudas que tienes. Es una muy buena semana, ¿eh? Es una muy buena semana porque vamos a recibir muchos mensajes de los ángeles. Y los mensajes se reciben de mil y un maneras. En una llamada, en un mensaje de texto, en una canción, en este mismo segmento, en este mismo programa de los horóscopos, puedes estar recibiendo muchas señales. Todos somos mensajeros y todos debemos de estar atentos y mantener las antenas elevadas a los mensajes y a las señales.
Toda esta semana, repito, del 8 al 14, por muchas influencias planetarias, la percepción y la intuición va a estar a flor de piel. No, nada es personal. No te lo tomes personal. Las decisiones son, si vas a tomar decisiones, repito, que ya las hayas pensado, analizado y las traigas bien masticadas. Porque tanto planeta retrógrado también te puede hacer dudar o traer inquietudes. Punto y aparte de la situación que estamos viviendo. Que vuelvo a decir, depende de cada quien cómo la quiera ver. Todos estamos en el mismo mar. Tú sabrás cómo la estás viendo. Vela con ganas, con ánimo, con actitud. Y pensamos que es que nada más a mí me está pasando. Todos traemos presiones, tensiones, agobios, angustias, deudas, problemas de salud y demás, pero estamos aquí y ahora. Es momento de avanzar. Sin más, me voy contigo, mi querido Aries. Pues momento justo, correcto y adecuado. Toda esta semana es buenísima si quieres negociar, especialmente el 8, 9 y 10. Si quieres negociar algo que tenga que ver con comunicación, hablar, expresar, comunicar, a lo que tú te dediques, sea al arte, a la belleza, a las ventas, al negocio, a la creatividad, a lo que sea. Te digo que todo es creatividad, pues en cualquier trabajo que hagamos, pues tenemos que usar acá el genio creativo, pero especialmente todos los que que estén en el área realmente 100% creativa, wow, estos días son fenomenales. Si tienes que hacer algo nuevo, algo diferente, créeme que esta es la semana que tú estabas esperando. Aunque las emociones estén un poco disparadas y andemos un poco inquietitos por tanto eclipse y demás, mi querido Aries, créeme que va a haber cosas bien bonitas en esta semana, va a haber mucha alegría, mucha felicidad. Cárgate de la energía de la luna, si puedes, saliendo a tu propio patio o a tu azotea o por la ventana. Todos debemos de cuidarnos y es bien importante que recordemos que al cuidarnos todos, nos cuidamos todos, porque una imprudencia de uno es una imprudencia para todos, porque repito, pues todos estamos, ¿verdad?, en el mismo mar o en el mismo río o en el mismo lago. Esta semana para ti, especialmente Aries, vas a tener una alegría, una felicidad, vas a andar más bromista que de costumbre, más ocurrente. Evita herirte por comentarios que te hagan. No los tomes personales. Cada quien que decida lo que quiera y que hable como quiera. Es importante que hagas cosas nuevas y diferentes. Utiliza, por favor, tu creatividad. Los Tauro, te puedes sentir un poquito presionado esta semana porque a lo mejor están pasando un poquito de presioncitas tú contigo mismo. Así de sencillo, tú contigo mismo. No está pasando nada fuera de ti, es en tu interior. Tú traes una efervescencia, una cascada, una inquietud, tú contigo. Nadie está en tu contra, ni las personas con las que viven, ni en tu ambiente profesional, ni el mundo, ni el universo, ni tu ciudad, ni tu estado, ni tu país. No. ¿Qué vamos a hacer? Bien fácil. Andas inquieto, estás desesperado. ¿Qué tal si me haces favor de tomar un papel y pluma y ponte a escribir en el nivel que quieras escribir? Si quieres soltar sopa, suéltala, dile todo lo que le tengas que decir a quien se lo tengas que decir, suelta, saca, y rómpelo, pero en añicos, en pedacitos. Eso te va a dar mucha tranquilidad, especialmente el lunes y martes vas a poder andar un poco inquietito. A partir del miércoles y todo lo que resta de esta semana, vas a estar alegre, simpático, divertido. Es un movimiento pequeñito, no te lo tomes tan en serio. Si tú te haces el grandísimo favor de visualizar y decretar ese resultado que tú necesitas en tu vida económica, ustedes saben que me encantan los ángeles y creo mucho en los guías y en los ángeles. Háblale a tu ángel de la guarda, te va a dar la respuesta exacta de lo que tú necesitas. Déjate llevar por tus angelitos que vas a tener la respuesta a tu inquietud, que lo que te agobia ahorita así exageradamente, porque piensas que no vas a salir de tus cuestiones económicas, de tus problemitas. No pasa nada, sí vas a salir. Sí vas a salir, ya lo verás.
Para los Géminis, intuición, percepción, sueños premonitorios, clariaudiencia, clarividencia. De repente dices, ¿qué está pasando? Hay muchos movimientos planetarios que te están enviando una información por muchos medios. Recuerda que tenemos el Sol en tu signo, o sea, el signo de Géminis, en ese nos encontramos en estos momentos, y también hay otros movimientos interesantes, especialmente a tu casa 12, que te está aspectando en la intuición, pero también tu pasado te está haciendo presente y te estás inquietando y agobiando. Mi amor, el pasado fue el pasado. Lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, ya no importa. Es como la basura, mi amor. Te pregunto, ¿tú guardas tu bolsa de basura de hace 15 años y la pones en tu mesa de centro ahí en la sala? No, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo, mi amor. Tíralo, regálalo, pásaselo, no agarres regalitos ajenos. Es momento de hacer cosas nuevas y diferentes. Ábrete a la abundancia, escucha tu voz interior. Tu intuición y tu percepción está bien desarrollada, aprovéchala. Para mis queridos Cáncer, bueno, van a andar, ¿qué les explico? Tiernos, románticos, sensibles, apasionados, como que después de las últimas semanas, así, como que quitaron uno y pusieron otro. Los eclipses a ustedes les da súper para arriba o se me ponen así, todos melancólicos. Pues no va a ser el caso esta semana. Van a andar bien requete contentos, felices, divertidos, argüenderos, y eso va a ser muy maravilloso. Porque tú mismo, con esa energía, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a abrir canales de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. El universo te envía exactamente lo que tú estás pensando. Y como andas tan contento y tan contenta y tan feliz, todos los caminos se van a abrir. En tu hogar vas a tener noticias, sabemos por supuesto los Cáncer, los paternales y maternales, que es el hogar, vas a tener noticias bien bonitas en tu hogar, de tus seres amados o de los hijos si los tienes, que van a llenar tu corazón de mucha alegría y de mucha felicidad. ¿Estabas esperando noticias, un trámite, una negociación, un acuerdo? Esta semana, sin pasar de la siguiente, vas a tener las respuestas a esas inquietudes que son muy favorables en tu vida personal y especialmente en la económica. Para los Leo, si te quitas el antifaz de los ojos, mi amor, vas a ver las cosas como son. Creo que estás exagerando los acontecimientos. No eres la única persona que le está pasando de todo. A cada uno nos está pasando según nuestra edad, nuestra forma de vivir, nuestra vida personal, nuestra forma de pensar, nuestra actitud ante la vida. Así de sencillo. ¿No será mejor que te pongas lentes color de rosa y tires los lentes oscuros a la basura? Bueno, no los tires, guárdalos en un cajón para cuando haya verdaderamente sol, porque de repente tú te gusta que te aplaudan, pero no sabes aplaudir. O sea, si tú como que te encanta decirme, si mi brillo te molesta, ponte lentes, pues tú también. Si a ti te molesta el brillo de los demás, pues es momento de ponerte lentes. No tiene caso que te alteres, mi amor. Si estuvieras ganando algo, te lo aplaudo, pero no estás ganando, estás perdiendo. ¿En qué aspecto? En paz, en amor y en tranquilidad. ¿Y sabes qué? Tu paz no es negociable. Yo siempre he dicho que nuestra paz no es negociable. Así que si en tu ambiente profesional o social o laboral te están alterando, es que tú mismo lo estás permitiendo. No te enganches, mojarrita enjabonada. Es lo que debemos de hacer toda esta semana porque vale mucho la pena. Hay cambios, transformaciones y novedades. Voltea hacia otro lado y te vas a dar cuenta que hay más puertas que las que tú crees que hay. Confía en mi vida. Para los Virgo, fíjate que de un momento a otro puede ser de lunes a jueves, vas a tener como una noticia que como que le esperabas, pero no esperabas que fuera tan bonita. Sí esperabas la respuesta de un trámite, de un acuerdo, de un proyecto, de una negociación, pero pues esperabas que fluyera así lo normal, pues no. Resulta que tu creatividad, tu manera de hablar, de expresar, de llegar a acuerdos y a negociaciones fue maravillosa, fenomenal.
Y vas a tener muy buenas nuevas que, por cierto, te van a dar tranquilidad. Y no solamente a ti, sino a tus seres amados, porque habías andado un poquito incómodo o inquieto hace semanas. Y el lado emocional, sentimental, familiar, repito, en todos vamos a andar muy románticos y muy sensibles, podemos andar un poco vulnerables, pero en tu caso vas a tener tantas alegrías y tanta felicidad que esta semana va a ser esa, así como que una alegría tan tremenda que te va a dar una paz y tranquilidad para poder hacer cosas nuevas y diferentes. Para ti, mi querido Libra, bueno, pues felicidades, aplausos, recompensas, reconocimientos. Hay muy bonitas opciones que el camino te está presentando. Sabemos que los Libras son seres sumamente creativos, pues son el arte, son la belleza, son también pues el amor, los negocios por su planeta Venus, los dineros y demás. Y resulta que esto, lunes, martes, miércoles, de lunes a jueves aproximadamente, no aproximadamente, de lunes a jueves precisamente, vamos a trabajar muchísimo en el reencontrar piezas perdidas contigo mismo. ¿Por qué? Porque vienen más responsabilidades y más trabajo de los que tienes en estos momentos. Si tú te pones a reafirmarte, a reencontrarte, a hablarte de forma amable, hermosa, preciosa y positiva, como tú te lo mereces, el universo te va a regresar multiplicado lo que tú has sembrado. Mira que quedó en verso sin esfuerzo. Tú sabes que sabes dar, pero en ocasiones no sabes recibir. Es época de cosechar. Siempre seguir sembrando, pero es época de cosechar. Todo lo negativo, todo lo oculto, todo lo oscuro, todo lo que no se te estaba dando se va a la basura. Es momento de abrirte y de confiar. Tú sabes visualizar, sabes decretar, sabes afirmar, hazlo. Es en tiempo presente. Confía y pídele al universo que te devuelva lo que tú te mereces. Para los escorpiones. Cambios importantes en tu forma de ver la vida te van a abrir canales de abundancia en tu vida laboral y profesional. No te tomes la vida tan en serio, amor, ríete con la vida. Y la vida se va a reír contigo. Recuerda que la vida es un eco, ¿eh? Lo que le aventemos nos regresa. Y tú especialmente, mi querido escorpión, eres de las mentes más poderosas. Recuerda, eres el intuitivo, el perceptivo. Si te está llegando una nueva información, te están llegando nuevos mensajes, ¿qué estás esperando para hacer toda esa maravillosa y mágica información que te está llegando? Quédatela para ti, algo que no te lo tengo que decir porque es muy tu estilo. O sea, tú no haces algo, no dices algo, no haces algo y no lo platicas hacia adelante porque estás bien claro que pues, al rato van a saludar con tu propio sombrero. Y eso me encanta de los escorpiones, que saben ser reservados. Son muy buenos amigos y muy buenas amigas y muy buenos compañeros de vida porque tú les puedes contar algo y se lo van a guardar para siempre. Y eso es, esta semana vamos a aprovechar esos contactos que tú tienes y eso lindo que le has hecho a los demás para que se te sigan abriendo esos canales de abundancia en tu vida profesional. También hay algo muy interesante. El jueves, el viernes y sábado puede ser ya ves que ahorita tenemos las juntas y los eventos pues virtuales, ¿no? Una fiesta, un evento, una reunión, vas a tener una propuesta buenísima o te van a dar una excelentísima idea que conviene, pero mucho, a tu vida personal y a tu lado creativo, que eso los próximos meses te va a dar excelentes cambios en tus ingresos económicos, porque hemos visto en el mapa de Escorpión que tú quieres hacer cambios dentro de la organización de tu hogar, quieres hacer compras o quieres hacer un cambio dentro de, no sé, si quieres comprar casa nueva o remodelar o comprar otra o algo al respecto, que también te va a ayudar a tener mayor tranquilidad en tu economía. Para los Sagitarios, nosotros somos los Sagitarios, pues ahora sí que los viajeros incansables. Estamos haciendo muchos viajes en nuestra mente, pero no son viajes en nuestra mente. Se pueden llamar viajes astrales. Sí, por supuesto, de esos que los sientes tan reales, tan pasó. Sí, esta semana la intuición y la percepción, ingreso del eclipse, pues nada menos que en nuestro signo, nos amplifica. Estamos magos, estamos magas. Estamos en un momento importante de tomar decisiones. Es momento de dejar de postergar aquella decisión que le hemos dado largas y largas y largas
sea de lo que sea. Es tiempo de, así como cuando vamos a sacar algo de la raíz, de una planta, desde la raíz hay que sacarla para que no quede absolutamente nada. Sé que sabes perdonar, sabes liberar, pero si cierras ciclos esta semana sin que pase de la siguiente, vas a tener una paz, una tranquilidad. Y como siempre insisto, y lo voy a repetir 1001 veces, la paz no es negociable, y eso es muy de Sagitario. Sagitario prefiere ser libre, pobre que atado millonario. Así de simple. Y nunca se le va a atorar la carreta para seguir hacia adelante y lograr sueños, deseos y anhelos. Y entonces ahorita nosotros traemos grandes oportunidades de soñar, de visualizar, de decretar y aprovechar esa magia tan maravillosa que nos está dejando la energía del eclipse, que se va a quedar con nosotros, pues los próximos 6 meses. No esperes más. ¿Quieres hacer algo nuevo? Es tiempo de hacerlo. Para los Capricornio, enamorados, felices, contentos, realizados, ya más relajados, más tranquilos, más serenos, con muchas ocurrencias, con muchos planes. Son tan inteligentes, son tan creativos y se les vienen tantas ideas en el mismo momento que esta semana te van a estar llegando tantas ideas que te van a dar buenísimos resultados. ¿Qué crees? En los dineros, en la economía. Tú siempre lo que piensas lo haces realidad. Ahora ya estás más relajado, más tranquilo. Bueno, con esa serenidad y esa mente fría que tú sabes manejar como buen Capricornio, ponte a escribir los pros y los contras de las ideas que tienes en mente. Abre y cierra los ciclos que tú sabes que debes de cerrar. Porque entre más piedras traigas en el costal, más pesado es. Ponte a ver cuáles sí quieres y cuáles no. Quién sí, quién no. Así es simple la vida, mi querido Capricornio. Pero tú, como eres los límites, como eres la autoridad, de repente tú mismo no te das el permiso, no te rompes los límites. Rómpelos. Quita esas barreras, grilletes y ataduras, porque tienes muchas oportunidades esta semana de hacer cosas nuevas, diferentes, que te van a dar muy buenos resultados. Repito, en tu economía. Para los Acuario. Mira, mi querido Acuario, toma las cosas con calma, relajado, tranquilo, sereno, no te enganches, mojarrita enjabonada. No quieras que los demás estén pensando, sintiendo como tú, o que reaccionen a tu forma, a tu manera, a tu estilo. Si tú te comprometiste con hacer algo, termínalo y hazlo. Si las otras personas no se están comprometiendo en hacer algo, tú te estás alterando. Si te está afectando a ti lo que están haciendo ellos, no pido que te alteres, pero sí te pido que pongas las cartas sobre la mesa y termines esas relaciones de lo que sean. Estudiantiles, laborales, económicas, sentimentales, no al vapor, bien pensadas como tú sabes hacerlo. Pero sí es muy importante que observes y que cheques que tú muchas veces estás dando de más y lógicamente tú estás esperando que los demás te den exactamente lo mismo. Pues no está pasando, mi amor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues mandar correos, hacer llamadas, hacer todo el rollo online que se están las videollamadas y demás, porque pues no nos estamos viendo. A mí me encantan las videollamadas porque con los mensajitos o el teléfono mínimo, porque con los mensajitos no entiendo bien el tono. No sé si que lo que me estás diciendo es real o no es real. Quiero verte los ojos. Eso es lo que vas a hacer esta semana, especialmente en lo profesional. Y profesional me refiero no porque tengas que ser en tu vida, en tu carrera profesional, laboral. Profesional es a lo que tú te dedicas. A lo mejor eres estudiante. Bueno, esa es tu futura profesión en la que tú te encuentras en estos momentos. Pero no te alteres. Que nadie te mueva de tu centro. No les des el poder de tu vida. Sí, pon cartas sobre la mesa porque eso va a ser buenísimo. Mira, Acuario, ¿cuándo no has ganado? Y para ti, mi querido Piscis, ay, es una super semana, mi vida. Sigues cosechando y cosechando y cosechando y a mí me llena de alegría. Yo quiero, a todos los signos los quiero muchísimo, pero mis Piscis me dan una ternura bárbara porque son tan buenos, tan dulces, tan melancólicos, tan románticos, tan
tan tiernos que en ocasiones, como son el abuelo del zodiaco, así como Aries es el bebé del zodiaco, los últimos 4 somos los Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, somos los viejos del zodiaco, ¿verdad? Entonces los piscianos, ay, son una belleza porque siempre están ocupados de los demás. Bueno, ahora están empezando a ocupar de ustedes mismos, algo que me puede requete encantar. Estos días vas a encontrar algo muy interesante, como que el pasado viene al presente porque encontraste una fotografía o alguna carta o algo que te llevó a recordar a alguien de tu pasado, alguien muy significativo, alguien que ya no está en este plano, pero que siempre está contigo. Así que si ese es tu caso, háblale. Yo siempre les digo que todos nuestros seres amados y que ya no están con nosotros en este plano, ya no están en este plano físico, pero siempre están. Así que háblales y platícales y pregúntales cuáles son tus dudas y tus inquietudes, porque vas a tener ahí muchas respuestas. Bueno, ahora me voy a ir a un punto bien importante, mi querido Piscis. Fíjate que tú necesitabas algo que tenía que ver con compras, ventas, negociaciones, acuerdos, cuestiones económicas para poder cerrar algo. Y pensabas tú que no se te iba a dar. No te apures, te lo dije la semana pasada, te está creciendo mucho, te está yendo muy bien en los negocios, te va a seguir yendo bien en los negocios, y no necesariamente si tienes negocio propio, sino en tu trabajo. Algo va a llegar a tu vida, vienen cosas muy importantes en tu vida económica, así que no te me inquietes, y sigue mucha alegría y felicidad en tu hogar. A todos y a todas les deseo lo mejor de lo mejor, que tengan una semana fenomenal. No se tomen las cosas tan en serio. Ríanse con la vida y la vida se va a reír con nosotros. Recordemos que todos los que estamos viviendo es un gran crecimiento para nuestro conocimiento. ¿Qué tal si aprendemos algo nuevo, si aprendemos algo diferente? ¿Qué tal si simplemente dejamos de agobiarnos y de inquietarnos y llenamos nuestra mente de pensamientos positivos? Síguenos en nuestro canal de YouTube, ponle campanita, suscríbete, compártelo con tus amistades, porque pues tenemos mucha información para ti, tenemos muchas entrevistas, muchas recetas, muchos reportajes. Vale mucho la pena porque hay recetas para el dinero, para el amor, para la abundancia, para la prosperidad, para alejar las malas energías, para los vecinos incómodos, para los chismes, dimes y diretes. Bueno, que tengan mucho amor, mucha paz y mucha luz. También recuerda que nuestras redes sociales, todas verificadas, que digan Misada Mohamed, todos los días subimos muchísima información buenísima para ti, y desde ahí te puedes ligar aquí a nuestro canal de YouTube. Gracias por hacer de nuestro canal cada día uno de tus consentidos. Mucha luz. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.